Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos nuevamente. Se encuentra con nosotros el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, qué placer como siempre. Igualmente, querido Jorge, muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos afectuosos para ti y desde luego también para todos nuestros amigos. Correspondidos. Bueno, ya Donald Trump despacha como presidente de los Estados Unidos, ha cumplido varias de sus promesas de campaña, entre ellas su intención de declarar como organizaciones terroristas a las organizaciones del narcotráfico y de la delincuencia organizada que operan en México. ¿Esto qué implicaciones tiene, querido Víctor? Mira, querido Jorge, lo habíamos vislumbrado como posible, teníamos dudas de la probabilidad de que sucediera y bueno, el presidente Trump nos ha dejado claro que por lo menos en este tema, como en algunos otros, está claro que él va hacia adelante. La implicación es muy importante, querido Jorge, y es muy importante porque no hay que olvidar que la clasificación de organización terrorista le permite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica combatirlas en el lugar en el que éstas se encuentren cuando éstas, es decir, las organizaciones terroristas, han ocasionado ataques a su población o a su territorio. Y es claro, querido Jorge, que el presidente Trump tiene perfectamente estudiado el hecho de que las organizaciones de narcotráfico, del crimen organizado de nuestro país han ocasionado y atacan a su población, causando cientos de miles de muertes al año. Esto, querido Jorge, por lo menos en el papel, permitiría desde el punto de vista, desde luego, de los Estados Unidos de Norteamérica, justificar el combate a estas organizaciones terroristas. El cómo lo hará, si será acompañado del gobierno de la República Mexicana o en contra de nuestro gobierno, será la parte más relevante. A mí me parece que por lo pronto, en los primeros momentos en los que se ha referido la presidenta Sheinbaum a estas circunstancias, ha, digamos, mantenido una posición mucho más ecuánime, en la que incluso ha dejado ver abiertamente que el gobierno de la República Mexicana cooperará con el de los Estados Unidos, una posición, digamos, muy distinta a la que había sostenido anteriormente. Por lo pronto ya solicitó, la presidenta Sheinbaum ya solicitó que vengan 10 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a dar instrucción, a dar capacitación, a preparar a efectivos de la Armada de México. Sí, mira, la verdad es que hay una expresión coloquial que no suena bien, pero es muy afortunada y que dice que el miedo no anda en burro. Y me parece que el presidente, la presidente Sheinbaum, está tomando y adoptando las medidas necesarias, indispensables para poder satisfacer esta demanda del gobierno de los Estados Unidos. Que además, querido Jorge, deberíamos de celebrar en el entendido de que lo que va a hacer es justamente combatir a la delincuencia organizada. No tendría por qué incomodarnos, no tendríamos por qué sentirnos de ninguna manera lesionados, afectados en nuestra soberanía. Todo lo contrario, es un motivo de celebración que en este país abiertamente se combata al crimen organizado, aun cuando de facto ello implicará fallarle o traicionar a sus socios. ¿Y cómo quedaría el autor de los abrazos y no los balazos? Bueno,
políticamente está claro que esa estrategia fue una aberración monumental, que fue una farsa que le permitió al expresidente López Obrador poder fortalecer el tema que tiene que ver con el vínculo con la delincuencia organizada. Hoy esa circunstancia ha cambiado radicalmente justamente con la llegada de un presidente como Donald Trump. ¿Se doblará Sheinbaum entonces? Sí, sin duda alguna, querido Jorge, pero además yo no lo diría en el sentido de doblarse porque pareciera pues que acepta algo que no es correcto, acepta algo ilegal, cede soberanía. No, 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 querido Jorge, me parece que el término de que acepta justo el apoyo y la intervención en alguna medida de los Estados Unidos, pues tiene que ver con algo que debieron de haber hecho desde hace muchos años, particularmente desde la administración anterior, que es combatir a la delincuencia organizada. Y hoy tiene un vecino que no le va a permitir, me parece, por lo menos en los intereses de los Estados Unidos, que desatienda el tema de combatir la delincuencia organizada y de combatir, desde luego, el fenómeno de, digamos, la introducción de fentanilo a los Estados Unidos y los efectos que ello está ocasionando en su sociedad, en su población. ¿Regresarán la DEA y otras agencias a suelo mexicano? Yo creo que sí, querido Jorge, me parece que es una consecuencia necesaria de lo que los tiempos por venir indican, y me parece que esto no hubiera sucedido si se hubiera combatido adecuadamente al crimen organizado y hubiera habido una cooperación, digamos, necesaria, indispensable, fundamental entre dos países que comparten frontera y comparten muchos aspectos sociales, económicos, culturales, etcétera. Esto no debió de haber pasado, pero bueno, lamentablemente estamos en este escenario, consecuencia de la inactividad del gobierno mexicano. ¿Y esto podría implicar un reajuste en el gabinete de la presidenta Sheinbaum? Sí, sin duda. Me parece que estas ocurrencias que veíamos en la administración anterior, en lo que importaba era 90% de lealtad y 10% de capacidad, tendrá que cambiar. La dinámica con los Estados Unidos será diferente. Necesitamos políticos mucho más preparados, mucho más inteligentes, mucho más sagaces, que es algo que lamentablemente, por lo menos en la actual y en la anterior administración, pues resulta ser un bien muy escaso. Y entonces las Fuerzas Armadas más hacia la seguridad y menos hacia la ingeniería civil, menos hacia las obras insignia. Me parece que van a venir a ponernos en orden tristemente, Jorge, como si fuéramos unos niños chiquitos a los que hay que corregir, pero bueno, es lo que la realidad de tener como vecino al país más poderoso del mundo implica, pero insisto, se debe a esta parte que tiene que ver con las ocurrencias, con la incapacidad, la ineptitud de un gobierno que abandonó el tema de la seguridad absolutamente y que hoy, insisto, pagamos las consecuencias. Ya me extendí, querido Víctor, pero creo que vale la pena. Mm, los delincuentes deben ser protegidos sobre pretexto de la soberanía nacional. En mi opinión, jamás, querido Jorge, los delincuentes tienen que ser investigados, procesados, sancionados si se comprueba la comisión de un delito, independientemente de si son mexicanos, de si son políticos, de si son particulares, de si son familiares o tienen vínculos con el poder, independientemente de quienes sean, deben de estar sometidos al imperio de la ley. Y si en este país el gobierno está incapacitado de aplicarla, bueno, pues a lo mejor vamos a tener quien nos haga aplicarla, digamos, con medios más severos y distintos. O sea, que no solo narcos, no solo capos, sino también políticos, operadores financieros, etcétera, están ya en la mira de Trump.
Yo creo que sí, querido Jorge, me parece que será, insisto, consecuencia de habernos ido de parranda con gobiernos populistas, mediocres, infames en toda la extensión de la palabra. Y bueno, pues la consecuencia me parece que estamos próximos a verlo. Dependerá, desde luego, también de, digamos, el talento de la presidente Sheinbaum, de su equipo y de la manera en la que el gobierno mexicano coopere para que estos, digamos, daños colaterales sean lo menores posibles. Es que la presidenta Sheinbaum dice que planteamientos como el que tú haces son traición a la patria. Bueno, traición a la patria es proteger a grupos criminales que han bañado en sangre al país. Eso es traición a la patria. Cooperar con un Estado internacional para combatirlos me parece que es lejos de ser traición a la patria, es un acto patriótico que tiene que ver con la seguridad de nosotros los ciudadanos que son a los que se debe y no a los grupos de la delincuencia organizada. Querido Víctor, gracias. Hoy te quité más minutos de los acostumbrados. Encantado, siempre un placer, querido Jorge. Igualmente, muchísimas gracias y pronto estaremos charlando, Dios mediante. Con mucho gusto. Ha sido el maestro en justicia federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Gracias a él y gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.